Si uno está viviendo y conviviendo en un espacio donde constantemente el mensaje que te mandan es no puedes, no debes, este no es tu espacio, este no es tu lugar, pues es muy difícil poder decir vamos a romper ese techo de cristal. Hay que ser muy valiente porque muchas veces poder decir voy a romper este techo de cristal quiere decir me voy a salir de la norma, me van a criticar y sé que es un espacio que no necesariamente todo el mundo está dispuesto a hacer porque seguir la corriente es muy cómodo, salirse es todo lo opuesto. Ahora que conocemos mejor la brecha de género y cómo afecta a las emprendedoras, queremos saber cuáles son sus causas. Si queremos realmente eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de crear un negocio, tenemos que entender muy bien el problema. La ONU identifica 3 fenómenos que generan esta brecha de desigualdad. Los pisos pegajosos, las escaleras rotas y los techos de cristal. Nuestras expertas nos van a ayudar a entender mejor estos fenómenos. Y las emprendedoras nos van a contar cómo ellos les han afectado en su camino emprendedor. ¿Me podrías decir con tus palabras qué es para ti el concepto de las escaleras rotas? Te diría que son cuando empiezas tu carrera profesional, digamos, en casi la mayoría de las industrias, la paridad de género existe 50% hombres, 50% mujeres. Sin embargo, este número o este porcentaje va disminuyendo conforme va elevándose el puesto, a tal punto que solamente el 25% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. Y esto, si lo llevamos, digamos, a los órganos que toman las decisiones en las empresas, por ejemplo, los consejos de administración, los consejos directivos, las mujeres son menos del 10%. Porque, claro, el típico discurso es como, es que no hay mujeres capacitadas. Claro, porque si tú pides recomendaciones, te la va a dar del amigo banquero que llevas conociendo toda la vida. Y entonces, pues no te vas a salir de eso, no vas a pensar en la mujer experta en energía, por ejemplo. Y lo más impresionante es que ahí es donde se toman las decisiones. Ahí es donde realmente dicen a dónde va la empresa. Esas son las escaleras rotas, en donde tú puedes empezar muy bien en un puesto y conforme vas subiendo te vas encontrando con trabas que pues no te permiten subir. Y entonces te quedas ahí y entonces la plantilla sigue siendo literal un triángulo en donde arriba están los hombres y abajo están las mujeres haciendo la talacha. En cuanto a los temas del síndrome del impostor, conozco también muchas mujeres que no se atreven en una convocatoria a un puesto a postularse porque consideran que no tienen las habilidades suficientes y ha habido que tener temas de empoderamiento. Por supuesto que lo que encontramos mucho en esas mujeres era decir, no me creo a mí misma que pueda tomar un puesto de gerencia. Eso se puede trabajar. Pero había otras que decían, no puedo tomar la responsabilidad porque tengo que cuidar a una familia. Entonces prefiero no tomar la responsabilidad porque tengo estas cosas que me jalan hacia abajo, que son los pisos pegajosos. Si pudiéramos como política pública, como país, resolver el tema de los cuidados de hijos y de padres, porque no es nada más para los hijos, es también para las personas de la tercera edad, las mujeres tendrían más libertad para tener un empleo formal o para desarrollar una empresa formal. Deciden irse a la informalidad porque sienten que eso les permite tener un ingreso de dinero, tener su tiempo absolutamente libre para cuidar a sus hijos y a sus padres. O sea, si hubiera más participación de las mujeres como generadoras de ingreso, ya sea empleadas o con una empresa, pues se incrementaría el ingreso nacional. En México, 31.7 millones de personas de más de 15 años brindan cuidados en el hogar, de las cuales el 75% son mujeres y el 25% hombres, según la encuesta nacional del Sistema de Cuidados 2022. A nivel global, las mujeres dedican 2.8 horas más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. De mantenerse la tendencia, en 2050 se irán dedicando 2.3 horas más por día, según datos de ONU Mujeres. Cuéntanos este concepto de que las soluciones no son iguales para todos, no pueden considerar que todos sean iguales. Si partimos del principio de la diversidad, o sea, la especie humana somos diversos y eso nos hace fantásticos. O sea, no es el problema la diversidad, ¿no? La diferencia, no sé a quién, o sea, no sé de dónde vino que el que es diferente, o sea, tenemos que ser homologados, ¿no? Entonces, el problema de estos programas que no tenían una perspectiva de género, no contaban con la otra opción o las otras ideas,
y después los tratan de insertar de una manera como muy, bueno, rápido, ¿no? Que generalmente vienen impulsados por cuestiones más de afuera, ¿no? O sea, hay una cuestión social que te quieren que todo el mundo tenga perspectiva de género, ¿no? Y hay una necesidad o ya te lo están casi, casi por ley, ¿no? Y entonces lo mete y entonces tratas de al final meter a las mujeres, pero homogeneizarlas a esa idea que tú tenías de concepción. Entonces, al final no permites la diversidad, solamente van a entrar mujeres que piensan exactamente igual que tú para que digas, miren, aquí está, o sea, lo teníamos y aquí hay mujeres que avalan que lo que teníamos estaba bien. Y no hay una perspectiva más como amplia de, a ver, sí, el primer paso es que las mujeres estén ahí, pero tiene que ser un grupo diverso de mujeres, pero también de hombres, o de la diversidad sexual, ¿no? O sea, al final que vengan de bagajes distintos, que pensemos diferentes, que crezcamos en ambientes diferentes, y mientras más diverso esos lugares, vas a abarcar mayores niveles de concepción de la vida. Pero por el otro lado también pues, tienes que hacer un trabajo en donde no solo los insertes y yo estoy resistente a, entonces pues si hay una mujer, pero yo no le hablo. No quiero escuchar tu perspectiva, solo en la medida en que se parezca a la mía. Entonces hay un trabajo ahí que hay que hacer, que hay que abrirnos a pensar distinto, a discernir sin que eso sea malo. Claro. Y entonces el que tú y yo nos tengamos que poner de acuerdo, que nos va a llevar un poquito más a que si pensáramos igual, no significa que no podemos llegar a un punto en común, pero ese punto en común, en donde nosotros nos sintamos satisfechos, porque no necesariamente vamos a estar 100%, pero al menos satisfechos de decir, bueno, me sentí tomado en cuenta y tú te sientes tomado en cuenta en esto que creamos juntos, es un ejercicio en sí mismo de aprecio a la diversidad y de incluir una perspectiva de género, porque muchas veces se piensa que género es igual a mujer y eso es un error. Género abarca los roles o los papeles construidos para los hombres, para las mujeres, ¿no? Como esta dicotomía de los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto. Entonces, cualquiera que se salga de eso está mal, ¿no? Entonces, hay una penalización social por ser diferente, ¿no? Eso es muy evidente para la comunidad de la diversidad sexual, pero también sucede en los hombres, ¿no? O sea, no te atrevas a hacer algo que no te corresponde como tu género porque te van a excluir, ¿no? Y a las mujeres igual. Hay que apreciar esa diversidad y decir, vamos a construir desde otro lado. McKinsey hizo una encuesta de 1000 personas de las empresas y los hombres mayoritariamente decían que claro que podían crecer y desarrollarse y llegar a cargos de dirección, y las mujeres no. Las mujeres decían que aunque ellas trabajaran muchísimo y fueran las que más conocían de los temas que llevaban, de su función, no iban a llegar a un cargo de dirección. Y esto sí ha cambiado. Tuvimos alguna vez una charla de ONU Mujeres que fue a Banamex. Nos dijo que cuando llegáramos al 30% de mujeres en cargos de dirección, se convertía en una normalidad, que ellas lo tenían medido en el mundo. Porque ya una vez que llegas al 30%, se genera esta percepción general de que las mujeres sí pueden llegar. Entonces se empiezan a romper esos techos, entonces las mujeres sí se ven como merecedoras de subir en la cadena y de poco a poco, igual que los hombres, llegar. Y además, obviamente, empieza a generarse acciones afirmativas que potencian las mujeres que toman decisiones. Que siempre haya candidatas mujeres cuando abres una convocatoria, o sea, promoverlo, y que el panel que decide quién se queda en un cargo, siempre sea paritario, hombres y mujeres, para que la decisión también la tomen las mujeres. Hay muchos millennials que manifiestan que solo trabajarían en empresas que sean socialmente responsables, que tengan temas de inclusión, diversidad, igualdad de género. Cuando tú ves en un comité directivo que realmente está paritario, entonces tú como una mujer que está abajo sabes que vas a poder llegar. ¿Cómo se ven desde tu experiencia estas escaleras rotas desde el punto de vista de la emprendedora, no tanto desde el punto de vista de la escalera profesional? El crecimiento de un emprendimiento, de una MIPYME, es como una escalera que tienes que ir pues vendiendo más, creciendo tu equipo, diversificando tus productos, etcétera. Y creo que justo en esa escalera se encuentran retos idénticos. ¿Por qué? Porque se cruza la maternidad. Los típicos que vas a vender y te dicen, ay, mijita, qué bonito, pero pues no eres seria, ¿no? Y mucho más, y ahí empiezan a converger otro tipo de cosas como si te ves joven, ¿no? O si eres una mujer indígena, o si eres una mujer con discapacidad. Y por eso vuelvo a que el tema de
desigualdad y discriminación en el emprendimiento y en general el tema de género es un tema cultural. Y por tanto los sesgos están en todos lados. Entonces, cuando vamos a vender y cuando las emprendedoras quieren vender y crecer ventas y diversificar productos, seguramente cuando lo logran es porque tuvieron 33 nos atrás o 33 mijita, qué bonita eres atrás, ¿no? Y porque no las ven con la misma seriedad que un hombre. Ya hemos escuchado de nuestras expertas qué son estos defectos y cómo se ven. Ahora les preguntamos a nuestras emprendedoras cómo les han impactado en su día a día a ellas y a sus comunidades. Y lo hablábamos hace un ratito sobre el tema del techo de cristal. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde el emprendimiento? Tu rol es ser la directora y la cara que está siempre representando a FEMASTEM. Pues ha sido un tema bastante complejo, la verdad, porque aunque digamos no somos necesariamente las primeras en romper el techo de cristal, diría que el techo de cristal más bien está construido en diferentes niveles. Entonces a lo mejor ya se rompió el nivel 1, pero ahora hay que romper el nivel 2. Como mujeres emprendedoras no solo tenemos que pensar en nosotras, sino aprender a trabajar en comunidad. Porque al final del día, esto del tema del síndrome del impostor es uno muy personal porque uno sí se cree o no se cree que es capaz o no capaz de hacer algo, pero a la vez si uno está viviendo y conviviendo en un espacio donde constantemente el mensaje que te mandan es no puedes, no debes, este no es tu espacio, este no es tu lugar, pues es muy difícil poder decir vamos a romper ese techo de cristal. Y pues hay que ser muy valiente porque muchas veces poder decir voy a romper este techo de cristal quiere decir me voy a salir de la norma, me van a criticar y sé que es un espacio que no necesariamente todo el mundo está dispuesto a hacer porque seguir la corriente es muy cómodo, salirse es todo lo opuesto. Cuando uno toma la decisión de decir voy a ir en contra de la corriente, va a ser uno muy, muy criticado, ¿no? Entonces, a nivel del síndrome del impostor, siempre he tenido apoyo, gracias a Dios, que sí he tenido una familia que me apoya, pero ha sido más bien un trabajo a nivel personal de decir, claro que yo puedo. Si alguien me está dando esta carga de trabajo, si yo estoy aquí es porque puedo. Y creo que eso fue algo también muy valioso que aprendí, es que tuvimos tutores a lo largo de la universidad y sí, la carga de trabajo era pesadísima, pero te decían y te daban ese mensaje, que es justamente lo que decía de la idea de trabajar con comunidad, que es, yo te doy esta carga de trabajo porque puedes. Si no, no estarías aquí y no te la daría. Y creo que eso es algo muy valioso y muy importante que uno tiene que hacer, que es trabajar en conjunto y dar justamente este mensaje positivo de decir, sí se puede. Y es una repetición constante además, ¿no? O sea, Ujú. lo entiendo y ahorita lo veo un poco hacia... Es un trabajo personal de si nosotras venimos cargadas con muchas ideas de la sociedad, del constructo que nos dicen tú no puedes, tú no debes, no es tu lugar. Es un trabajo personal, es un trabajo de inspiración, es un trabajo de comunidad y también ustedes lo deben ver con las beneficiarias y el público objetivo con el que trabajan. Nunayu nació como un proyecto de una asociación civil que es el Pozo de Vida. El Pozo de Vida pues trabaja con temas de género. Al menos yo nunca he sentido esta discriminación o esta limitante. Al contrario, creo que siempre me he sentido muy alentada y que siempre han puesto mucha confianza en mí, ¿no? Y eso es muy valioso, es bien importante, pero de repente la cuestión personal sí me ha llegado a hacer dudar de mis propias capacidades, ¿no? Y decir, ok, ellos confían en mí, ¿no? En la organización confían en mí, en mi liderazgo, me dicen tú puedes, pero ¿qué pasa conmigo, no? Yo de repente, aunque escucho eso, sí ha sido complejo en algunos temas, como decimos coloquialmente, creérmela, porque yo nací en una casa en donde siempre la persona que tomaba o toma hasta la fecha las decisiones de todo es papá, ¿no? En un hogar donde, pues en un hogar tradicional en donde, pues sí, muchas veces desde pequeña me decían, es que tú no sabes porque tú eres chiquita y las mujeres deben hacer estas cosas y deben comportarse así. Por ejemplo, para mí el hecho de estar en este momento hablando contigo y teniendo una cámara aquí al lado es algo que tal vez yo en algún momento no me hubiera imaginado y que era algo súper complicado para mí, ¿no? Porque muchas veces me dijeron que mi opinión era quizá menos importante que la de alguien más en mi casa, ¿no? La parte del adultocentrismo y además de que me decían que las opiniones de los adultos eran más valiosas o las importantes y además las de los hombres importan más, creo que sí tuvo pues ciertas repercusiones en mí, en mi formación, en mi persona, en mi seguridad como mujer. Entonces aquí yo creo que yo he venido a enfrentar muchas de esas inseguridades, de esos miedos, ¿no? De hablar enfrente de la gente, de expresar lo que pienso, cómo me siento, de liderar un proyecto, repito, tal vez en algún momento de mi vida no lo hubiera
no lo hubiera pensado por todas esas limitantes que hubo desde chiquita, ¿no? Y no solo en casa, sino pues creo que como mujeres en muchos contextos eso se repite, ¿no? En la escuela, con los compañeros. Entonces creo que eso repercute en la vida adulta y en la vida profesional. Pero repito, creo que en Unayu sí es un espacio que me ha ayudado a, pues sí, a trabajar todas esas cosas y a tener más seguridad en mí misma, a hacerle frente al llamado síndrome de la impostora. En mi caso hubo un sesgo positivo en términos de la comunidad y las personas que me rodearon, que siempre creyeron y creen en mí, porque me encantaría decir que soy la mujer que nací sabiendo que iba a poder hacerlo y que iba a emprender y que nada me detiene y todo, y la verdad es que no, o sea, como que sí, y lo veo en mí, y lo veo en otras amigas emprendedoras, y lo veo en las artesanas líderes de las comunidades con las que trabajamos, siempre existe el factor de estar rodeado de familia, de amigos, de compañeros de trabajo que crean en ti, que escuchen tu voz y que saquen la mejor versión de ti, ¿no? Entonces, en mi caso, nací en una familia que nunca hizo una diferencia entre que si éramos hombres o si éramos mujeres. Crecí en una escuela mixta también en la que el trato era bastante igualitario. Y empezando a viajar por México y viendo cómo en las comunidades que visitábamos, sobre todo en las comunidades indígenas, las mujeres, a pesar de ser un pilar dentro de la comunidad, formaban tanto parte nada más de la vida privada y desde el individualismo. Yo decía, es que a estas mujeres, si el entorno y la comunidad les reconociera más todo el trabajo que hacen, esto sería una locura, porque no solo tienen fuerza, tienen sabiduría, tienen muchísimos conocimientos, tienen muchísimo propósito, tienen muchísimo. Entonces, como que creo que ahí empecé a entender mi misión de si ellas no nacieron en un ambiente en el que la gente les va a decir, eres increíble, los máximo, yo tengo que crear los medios para que puedan vivir las experiencias que a mí hicieron, llevar la vida que agradezco que llevo hoy, ¿no? Entonces, creo que desde ahí la idea de darle el reconocimiento con nombre en cada producto a la persona que lo hizo y crear el medio en el que la gente le pueda decir, tu trabajo es lo máximo, tú eres guapísima, qué bueno que puedes hacer este trabajo, tus hijos van a tener una mejor vida gracias a tu trabajo, porque sí es necesario estar reforzando eso constantemente.